Hola, muy buenas, soy Miguel, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero traer un formato un poco diferente y este vídeo va dedicado a todos aquellos residentes, tanto de medicina, enfermería o distintas especialidades, que están ahora escogiendo plaza o que ya han escogido para entrar en el sistema sanitario público español. Lo primero que quiero deciros es que enhorabuena, que sé que para la mayoría ha sido un proceso duro, difícil, de muchas horas de estudios, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, no solo durante la propia preparación para el examen, sino durante toda la carrera, independientemente de cuál haya sido. Y sé que sentís como mucha satisfacción, ¿no? Mucho orgullo de haber cogido la plaza, sea cual sea, espero que así sea, porque independientemente del número, lo importante es que estéis satisfechos con el resultado que habéis conseguido. Yo cuando estaba haciendo la preparación realmente no tenía claro el objetivo, o sea, la especialidad que quería hacer, pero al final pues tenía la tranquilidad de que si me gustaba lo que estaba haciendo, y a mí en general me gustaba bastante la medicina, así que estaba bastante abierto, pues realmente el número era lo de menos, ¿no? Porque al final si consigues el número que te da aquella plaza que tú quieres, la especialidad que tú deseas y en el sitio que tú quieres, da igual el número, da igual que sea un 20 a que sea un 5000, ¿no? Entonces, independientemente del resultado, si estáis satisfechos con vuestra plaza, enhorabuena, de verdad, me alegro muchísimo por vosotros. Y este vídeo va dedicado a vosotros, ¿vale? Va dedicado a esos residentes de primer año, especialmente aquellos que no hayáis trabajado nunca ni en general, ni sobre todo como sanitario, concretamente como médico. Voy a hablar un poco más en referencia a los médicos porque al final es con lo que yo mismo soy, ¿no? Y soy residente de medicina y lo que en general he ido hablando y he ido aprendiendo de mis compañeros en lo que refiere a la residencia, ¿no? Y este vídeo lo que quiero es que trate sobre lo que considero que son las tres claves principales para sobrevivir al primer año de residencia, porque bueno, seguramente la mayoría de vosotros estéis muy satisfechos con haber cogido la plaza, no es para menos, de verdad que es un momento de gran satisfacción personal cuando después de tanto esfuerzo consigues tu plaza, pero tengo que dar la mala noticia de que mmm, quizá la residencia se idealiza mucho cuando estás preparándote para el examen en sí, como que dices, uff, qué ganas tengo de no tener que estudiar tanto, de poder tener vida, poder salir, poder entrar, poder tener un trabajo con mi salario, y efectivamente ser residente sin duda es mucho mejor que ser opositor. Mire, mucho más satisfactorio, por lo menos yo lo considero así. Pero sí que es verdad que te tienes que enfrentar a una serie de problemas y dificultades para los cuales pues hay gente que habla, pero quizás no lo enfoca desde el punto de vista que yo creo que es importante que la gente vaya mentalizada de cara a empezar una especialidad, ¿vale? Porque es un proceso de muchos cambios y es un proceso en el cual es posible que las dificultades que surjan en el camino te lleven incluso a abandonar la plaza de la residencia, y quizás con un poco más de mentalización, un poco más de preparación para esas situaciones, pues no se llegue a ese extremo, que de verdad que considero que es una lástima, porque la mayoría de personas que cogen la plaza sé de buena gana que es con ilusión y es con ganas en fin, de ser un médico, de ser un médico que trabaja, un médico competente, un médico que hace bien su trabajo, y que las dificultades del primer año de residencia o de la residencia en general te acaban desencadenando en un abandono, de verdad que me parece una gran pena. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, la primera clave que quiero compartir con vosotros, esto seguramente suene a perogrullada, seguramente los tres consejos suenen a perogrulladas, pero bueno, yo lo quiero compartir igualmente porque nadie me avisó, nadie me dio consejos prácticos de cara a cómo tenía que comportarme en mi primer año de residencia, por lo menos no antes de entrar, sino que ya una vez estaba en el hospital. Así que bueno, aunque sean cosas que seguramente sean perogrulladas y que cuando llegue el momento os parezcan obvias, pues la quiero compartir con vosotras. La cosa es que la primera clave que considero que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que entrar en el hospital, en el centro sanitario, donde sea que estéis haciendo la formación, con los ojos bien abiertos, ¿vale? Eso es una expresión muy abierta, ¿no? Valga la redundancia, pero lo que quiero decir es que tenéis que prestar atención a todo lo que está pasando a vuestro alrededor. ¿Y qué quiero decir cuando me refiero a prestar atención a todo lo que está a vuestro alrededor?
Lo que quiero decir es que cuando has estado tantos meses estudiando en tu casa, en una biblioteca, en un entorno controlado, haciendo una tarea monótona, repetitiva, que es verdad que es muy cansina, pero al final es monótona y repetitiva de estudiar, pues entras como en una dinámica en la cual todos los días son iguales, todos los días tienen un mismo objetivo, una misma finalidad y realmente generalmente no tienes los niveles de interacción, los niveles de atención que tienes que prestar cuando entras a trabajar en un centro o en un hospital. Yo voy a hablar en general de los hospitales porque es donde estoy trabajando yo. Entonces, un hospital, seguramente la mayoría lo sepáis por las prácticas que habéis tenido, es un lugar increíblemente complejo. Un lugar que en muchas ocasiones puede ser hostil si no estás preparado para enfrentarte a los problemas que van surgiendo a lo largo de tu trabajo, ¿vale? Esto al principio se notará hasta en los detalles más estúpidos y más ínfimos que todo es un obstáculo, ¿no? Al principio, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía un usuario con el que acceder al programa del hospital, no tenía forma de entrar en el ordenador, no tenía forma de gestionar el programa. Una vez entré en el programa no sabía utilizar el programa, no sabía cuáles eran las teclas para abrir los estudios, para cerrar los estudios, para informar, cómo se informaba, cómo se firmaba, cómo se... Bueno, firmar no, pero para que me entendáis, no sabía cómo funcionaba algo tan básico como el sistema informático con el que se trabajaba en el hospital, ¿vale? Entonces, simplemente eso hacía que trabajar de entrada para mí fuera imposible en las primeras semanas, en el sentido de que yo intentaba trabajar, yo intentaba quitar trabajo todo el que podía, pero una parte importante del comienzo de vuestra actividad asistencial va a ser entender cómo funciona el hospital. Y no solo a nivel informático o a nivel de trabajo, sino en todo. Es decir, vais a entender cómo se gestiona el trabajo en un hospital y cómo trabajan el resto de personas en un hospital. Y esto es fundamental, porque es que claro, yo decía, a ver, un hospital es un sitio complejo, pero al final, bueno, te haces el cuerpo, ¿no? Y en unas semanas, pues, estás acostumbrado. Mal, mal. O sea, no es tan fácil. Un hospital es un lugar muy caótico. Cuanto más grande el hospital, es verdad que más tendencia al caos tiene, pero incluso un hospital pequeño muchas veces se van de madre las cosas, no entiendes por qué están pasando, incluso en un hospital que sea relativamente ordenado, porque al final siempre hay alguna emergencia, siempre hay algún problema que resolver, siempre hay algún asunto pendiente, ¿vale? Y eso, aunque parezca una perogrullada, para mí era difícil de entender al principio, que siempre había como algún pequeño inconveniente, algún pequeño desorden, algún pequeño algo que había que resolver, ¿vale? Y no hablo solo del aspecto técnico, sino que hablo también de las personas. Es decir, hay que estar con los ojos bien abiertos, no solo para entender los problemas o las dificultades que puedan surgir trabajando con el programa del hospital, viendo cómo se organiza el hospital, cómo se organiza el trabajo, sino también las distintas personas, porque vais a entrar en un lugar en el que incluso si es un centro pequeño, vais a conocer a muchas personas y cada una de ellas tiene sus peculiaridades, tiene sus actitudes, tiene su forma de trabajar y tú como residente llegas de nuevas, ¿entiendes? Entonces tú eres el extraño en ese sitio y tienes que entender cómo funcionan las distintas personas y cómo funcionan esas personas también entre sí. Entonces eso, todo lo que estoy contando es un amasijo enorme de información que yo personalmente no tardé semanas, yo tardé meses en entender un poco cómo trabajaba uno, cómo trabajaba otro, cómo tenía que hacer las cosas, cuál era el procedimiento correcto, simplemente para pedir cosas o a quién le tenía que pedir las cosas, con quién tenía que hablar si tenía este problema o esta situación, o cómo tenía que gestionar esto o lo otro del programa, de la rotación, de esto. O sea, que es un majao de cosas, por así decirlo, que te llega de golpe, ¿vale? Y para el cual yo personalmente, pues no, o sea, sí que tenía un poco la concepción de que eso, de que un hospital es un sitio nuevo, que vas a conocer a mucha gente, que vas a aprender muchas cosas, pero no era capaz de entender la enorme complejidad del sistema en el cual estaba entrando hasta que lo viví. Entonces, yo al principio estaba un poco agobiado, ¿no? Porque decía, joder, es que yo no puedo procesar toda esta información, porque claro, todo eso es información, por así decirlo, de base antes de tú trabajar como especialista. Es decir, luego tú, aparte de entender cómo funciona el hospital de base, tienes que aprender todo lo que necesita un médico especialista para poder hacer bien su trabajo. En mi caso, yo no solo tenía que entender cómo funcionaba un hospital, cómo funcionaba, por ejemplo, una guardia,
las particularidades de dónde llamaban, cómo había que llamar, por ejemplo, a los pacientes para hacer una prueba de imagen, para hacer la otra, cuándo tenía que subir a la sala donde se hace el TAC, cuándo no tenía que subir, todo eso tienes que aprenderlo y luego encima tienes que aprender cómo, cómo informar los estudios, cómo protocolizar los estudios, cómo hacer, digamos, tu labor de radiólogo, aparte de simplemente entender cómo funciona la guardia o en general el hospital. Entonces, todo esto es muy difícil de asumir, ¿vale? O por lo menos, a lo mejor yo soy muy lelito, muy lento, pero para mí fue complicado de asumir. Entonces, hay que estar muy atento, ¿vale? Porque cuanto más atento estés y más consciente seas de los cambios que se están produciendo a tu alrededor, tu mente se va poco a poco a adaptar y poco a poco vas a ir entendiendo cómo funciona todo. Y antes de que te des cuenta, vas a saber perfectamente cómo va a funcionar la dinámica, o a lo mejor no perfectamente, pero sí lo suficiente como para sobrevivir, ¿no? Vas a entender cómo funciona la dinámica de con quién hablar para esto, con quién hablar para lo otro, cómo organizar esto, cómo organizar lo otro. Y también, pues oye, a quién persona le puedes confiar que haga esta tarea concreto, quién necesitas que haga esto, quién a lo mejor está más dispuesto a ayudarte en una situación concreta, quién no, porque un hospital es en ocasiones, como he dicho, un sitio hostil en el cual muchas veces, no muchas veces quizás, pero va a haber ocasiones en las que no van a estar dispuestos a ayudaros, digamos, directamente y vais a tener que encontrar la persona correcta para que te ayude. Y eso es muy importante, ¿vale? O sea, lo que es supervivencia de gestión en un hospital es complejo, es difícil, ¿vale? Y cuanto más atento estés a, digamos, las necesidades que tú puedes resolver eficazmente y adaptarte a ello, mejor te va a ir en la residencia, o por lo menos en mi experiencia, mejor va en la residencia porque digamos que eres más de confianza, se puede confiar en ti para ciertas tareas y eres más valioso en tu trabajo, igual que en cualquier trabajo, tú si eres capaz de suplir las necesidades que tienen en concreto en ese momento de una forma efectiva, vas a ser una persona cada vez más fiable y cada vez vas a tener, digamos, más responsabilidad, pero también más herramientas para hacer bien tu trabajo. Y eso es algo muy bueno y muy positivo, pero que es algo que efectivamente lleva un tiempo para adaptarse. Entonces, mientras tanto, los ojos bien abiertos, ¿vale? Ahora, el segundo consejo. El segundo consejo para mí sería tener la mente fría, ¿vale? Esto es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé, porque muchas veces en los hospitales y en concreto durante la residencia se dan situaciones en las cuales es complicado mantener la calma, ¿vale? Porque te enfrentas a problemas que generalmente no sabes solucionar, por lo menos de primeras, te enfrentas a personas que a lo mejor no están tan dispuestas a ayudarte como a ti te gustaría o no están dispuestas a darte tanta ayuda como tú necesitas en un primer momento, ¿vale? Te enfrentas a contextos en los cuales no sabes cómo responder, ya no solo a nivel de conocimiento teórico, sino a nivel emocional, porque muchas veces te vas a enfrentar a pacientes que, digamos, no has tenido que enfrentarte a ellos de esa forma cuando eras estudiante, porque por lo menos en mi experiencia como estudiante yo no era un componente tan activo de la práctica médica, mientras que de residente, pues sí lo eres. En concreto, las prácticas de urgencia, sí, o sea, en la guardia de urgencia, si las tienes, pues tienes que ver a muchos pacientes, tienes que interaccionar con ellos, tienes que enfrentarte a ellos de una forma que no tienes que hacer durante la época de estudiante y eso es muy complicado. Y ya no solo eso, sino que además las interacciones con el resto de los compañeros hay veces en las que es muy difícil, otras veces no, otras veces va todo fluido, va todo bien, todo el mundo colabora, todo el mundo ayuda, eso es perfecto, maravilloso y eso pasa también. O sea, no quiero decir es que siempre te vas a encontrar con un ambiente súper hostil y nadie nunca te va... No, no, tampoco es eso, ¿vale? O sea, hay que tener un poco de objetividad y decir que habrá veces en las que todo vaya fluido, pero habrá muchas otras ocasiones en las que no vaya fluido. Habrá ocasiones en las que a lo mejor estés de guardia, que digamos que las guardias son un poco el ejemplo más clásico de esto, ¿no? Más patognomónico, de que tú estás de guardia y a lo mejor necesitas ayuda de un especialista y el especialista te dice que no, que esto lo tiene que ver el otro especialista antes, o esto se tiene que hacer de esta forma, se tiene que hacer de la otra, y te están mareando un poco, ¿vale? Eso, vaya, yo creo que a cualquier residente le ha pasado en alguna ocasión que te marean un poco al paciente y no sabes muy bien qué hacer con él, ¿vale? Pues eso simplemente tienes que tener la frialdad de decir, vale, estoy en esta situación que es incómoda, estoy en esta situación que me está generando estrés, porque genera estrés, digamos, no ser capaz de resolver un problema que tienes entre manos, ¿vale? Eso le pasa a todo el mundo, no es que los residentes seamos aquí un caso especial ni la excepción, ¿vale? Pero no voy a dejar que el estrés de esta situación
empantane mi mente. No voy a dejar que me quite claridad mental, porque la claridad mental es algo que es súper importante y es algo que veréis que luego durante las guardias, cuando son tantas horas de trabajo, cuando se acumulan tantas cosas que hacer, pues es difícil mantener la claridad mental, es normal, eso le pasa también a todo el mundo, ¿vale? Pero si de entrada vas con la predisposición de esta situación no va a enturbiar mi claridad mental, no va a acabar con mi paz mental, ¿vale? Es más difícil que pase. O sea, tienes un umbral, digamos, de tolerancia más alto hacia ese estrés que se te está produciendo en esta situación, ¿vale? Lo mismo, sé que suena a otra perogrullada, pero es que es verdad, porque es que luego te enfrentas a las guardias, te enfrentas a las situaciones complicadas en las que te puedes encontrar en un hospital, ¿vale? En un hospital o en cualquier centro en el que te estés formando, no tiene por qué ser un hospital en concreto. Y te das cuenta de que no eres capaz te pones nervioso y no eres capaz de mantener la calma y precisamente por eso te cuesta más todavía lidiar con la situación. Y si transmites esa energía a la gente con la que estás trabajando, todo el mundo va a trabajar peor, no solo tú. Entonces, habrá gente que tenga muy poca paz mental y te transmita a ti ese desorden, esa mala energía, ¿vale? Y hará que tú trabajes peor, ¿sabes? O sea, la situación se puede dar a la inversa. Y mantener la calma y evitar que una situación te supere a nivel emocional es muy importante, porque te puede superar a nivel laboral. O sea, tú puedes estar con un paciente que no sabes, digamos, cómo tratarle de la mejor forma o cómo derivarlo, qué hacer exactamente con él, porque eres residente y estás en formación. Y es normal que tengas dudas, igual que incluso la gente que ya es especialista, hay ocasiones en las que tiene dudas. Tener dudas y no sabérselo todo es normal, es algo que no solo le pasa a los médicos, le pasa al 100% de la humanidad. Entonces, tú eres médico que está todavía en formación y tienes que aceptar que no vas a saberlo todo y no pasa nada. Simplemente entender que en ese momento tienes que buscar la ayuda que necesites no sé, buscar, consultar, hacer lo que sea, pero siempre manteniendo la máxima claridad mental y la máxima paz mental posible. Que no vas a estar súper zen ni súper tranquilo siempre en una guardia, ni cuando estés trabajando y estés agobiado. Eso no va a pasar, o por lo menos a mí no me pasa. Y entiendo que a la mayoría de la gente tampoco. Pero no es lo mismo estar súper zen que estar agobiado y estar estresado, pero hacer un esfuerzo consciente mental porque ese estrés no te supere, ¿vale? Entonces, la máxima claridad mental y la máxima paz mental cuando estés trabajando siempre. Y sobre todo intentar no solo que tu paz mental no se vea alterado por tu propio agobio, por tu propia angustia, sino también por el agobio y la angustia que puede venir de tus compañeros, que puede venir de los pacientes, que los pacientes, aunque digamos nosotros lo pasemos mal, en última instancia el que más sufre en la situación en la que estamos es el paciente, porque es el que está enfermo, a fin de cuentas, ¿sabes? Al final del día tú terminas tu turno y te vas, pero el paciente tiene esa enfermedad y necesita ayuda para superarla, ¿vale? Entonces, el paciente va a estar agobiado y también te va a transmitir ese agobio. Y es importante, no solo por ti y por tu paz mental, sino también porque el paciente se sienta tranquilo, que tú seas capaz de, digamos, mantener cierto grado de calma y cierto grado de hacer bien las cosas delante del paciente, ¿vale? Porque eso muchas veces le va a ayudar más que cualquier fármaco, ¿sabes? Le va simplemente el hecho de que tú hayas mantenido la calma y le hayas tratado de forma adecuada durante ese momento de tensión, ya para él va a marcar mucho la diferencia, ¿vale? Y eso lo digo yo que veo muy pocos pacientes, pero bueno, en mi escasa experiencia, porque es muy escasa, la mayoría de las veces ha sido así. Y eso nos lleva al punto 3 que el punto 3 es que hay que tener un corazón también compasivo, ¿vale? Y esto sé que es también moñada, es perogrullada, y esto no quiero que sea un vídeo de optimismo médico, ni somos los salvadores del planeta, ni los salvadores del mundo. No, yo no creo que los médicos seamos los salvadores del mundo ni del planeta, ni el resto de sanitarios, ni creo que seamos superhéroes, ni que seamos yo qué sé, ni que seamos los elegidos para salvar a la humanidad, ¿vale? Yo no tengo esa clase de pensamiento acerca de nuestro trabajo. Yo creo que simplemente pues somos trabajadores, somos personas que se ocupan de cuidar de la salud de las personas como trabajo, o sea, es tu empleo, igual que tanto otro, igual que los enfermeros, igual que en general cualquier rama sanitaria, y ya está, ¿vale? O sea, yo no vengo con la pretensión de que ningún sanitario es el salvador del mundo, ¿vale? Pero una vez asumido eso, también en mi experiencia como residente,
muchas veces perdemos precisamente por el estrés, por la prisa de hacer las cosas corriendo, digamos, manejar los pacientes como, venga, sí, esto lo resolvemos rápido y hacemos esto y ahora cambiamos esto y ahora resolvemos este problema con la sobrecarga de trabajo y con la angustia que podemos tener. Perdemos muchas veces una humanidad que sí que creo que es necesaria en general como persona, ¿vale? Pero sí como sanitario especialmente en el sentido de que, lo que he dicho antes, de que la mayoría de personas que acuden a un hospital van porque tienen un problema, ¿vale? A lo mejor ese problema no es solo su enfermedad, a lo mejor tienen otros problemas que probablemente no seamos capaces de resolver nosotros como sanitarios, pero también van por una enfermedad generalmente. Entonces, ser capaz ya no de empatizar con ese paciente, porque yo creo que la empatía es un concepto bastante complejo, sino de tener un cierto grado de humanidad y cordialidad con él es importante, ¿vale? Y es algo que es verdad que todo el mundo tiene como en su cabeza, ¿no? De hecho hay jornadas de humanización y charlas de humanización y todo eso, pero yo creo que la humanización no es algo teórico y de hecho en parte no me gusta hablarlo aquí porque la humanización es algo que se habla muy bonito cuando estás sentado en tu sofá delante de un micrófono, delante de una cámara, pero no es algo tan bonito cuando estás a las 4 de la mañana, que desde que has estado trabajando desde las 8, desde las 8 de la mañana de ese mismo día y estás agotado, no puedes más, has perdido la cuenta de los pacientes que has visto y estás ante un paciente que, por ejemplo, no colabora o que se está quejando, lo que he dicho antes, está alterando tu paz mental, ¿vale? O sea, la humanización a esas horas entiendo que es complicada para todo el mundo y no espero que todo el mundo sea superhumano y súper empático a esa hora porque yo entiendo que eso es muy difícil. O sea, yo tengo una expectativa realista en lo que refiere a la empatía y a la humanización. Ahora, una vez dicho esto, que yo creo que todos lo entendemos, sí que transitoriamente en ese momento perdemos, digamos que como que inconscientemente tendemos a excusarnos en ese agotamiento, en esa falta de energía, en ese agobio, en ese malestar que tenemos para no tratar a las personas bien, ¿vale? O por lo menos no tratarlas todo lo bien que deberíamos, ¿vale? Y eso es un problema. Eso es un problema ya no solo para la persona a la que estás tratando, que para ella es un problema sin duda, sino también es un problema para ti, porque al final tú te llevas esa energía y tú vives con esa energía luego. Y luego cuando estás a lo mejor en el saliente de guardia o si has tenido ese problema por la mañana y estás por la tarde en tu casa, no sé, en general te sientes mal, ¿sabes? Te sientes mal porque tratar mal a otra persona nunca es algo que aporte satisfacción real. A lo mejor te sientes satisfecho porque dices, ¡fua! Pues esta persona era un capullo o una capulla y qué bien he hecho diciéndole esto o cortándole o diciéndole que le deje tranquilo, tal. Vale, sí, a lo mejor en ese momento esa satisfacción, digamos, inicial la tienes, pero luego, a largo plazo, no has sentido la satisfacción real de haber ayudado a esa persona. Más bien al contrario, sientes la insatisfacción de no haber podido mantener la tranquilidad de hacer esa acción, ¿no? De tratarlo bien, o quizás no tratarlo bien, pero sí de darle ese momento que quizás esa persona necesitaba, porque esto lo digo, sé que suena a frase de Disney, ¿no? Pero es verdad que la mayoría de personas que están, digamos, tratándonos mal o tratándonos como en el contexto de la práctica médica, ¿no? Que nos están tratando de esa forma es porque realmente tienen una angustia importante por dentro. Algunos no, algunos que son unos capullos y ya está. Pero otros que tienen angustia importante por dentro. Y entender eso es importante. Y a veces un gesto pequeño, ¿no? A lo mejor no hace falta que trates súper bien a esa persona durante toda la consulta, pero a lo mejor es simplemente que estás agobiado andando por el pasillo porque tienes que ir a hacer X cosa en no sé dónde y te para un paciente y te dice, oye, mira, perdona, la consulta de no sé qué, porque esto es algo que pasa en todos los hospitales, ¿no? Que siempre hay alguna persona perdida con el papel de la cita en la mano y que no tiene ni idea de dónde tiene que ir y muchas veces yo miro el papel y no tengo ni idea, ¿no? Pero si lo sé, o sea, miro, por lo menos me paro y por lo menos miro el papel. Que lo que digo, que es como, Miguel, eso no cambia nada, eso da igual. Sí, bueno, da igual, pero
te paras, miras el papel y dices, vale, esto no sé dónde está, no le puedo ayudar, pero a lo mejor el compañero al lado sí, le pregunta al compañero al lado, o mira en un cartel, que a lo mejor esa persona ni siquiera mira en un cartel, pero bueno, da igual, tú miras. Y dices, ah, pues mira, sí, aquí se puede ir, no sé qué. O a lo mejor lo ves y dices, ah, pues mira, sí, sé dónde está, la acompaño. ¿Qué has tardado en acompañarle? ¿40 segundos? Vamos a poner que has tardado 2 minutos porque estaba en una consulta de no sé dónde. A esa persona a lo mejor no le ha alegrado el día, pero por lo menos se va a ir durante unos 15 minutos diciendo, joder, qué bien me ha tratado, qué alegría, ¿sabes? Que se haya tomado la molestia de explicarme esto, de entender esto. Pues eso se pierde cuando estás cansado, se pierde cuando estás agobiado, se pierde cuando estás saturado, ¿vale? Y yo creo que no deberíamos simplemente asumir que se pierda. O sea, yo creo que debemos aceptar cuando nos equivocamos, pero también tenemos que intentar que esos momentos no caigan en mano y que cuando al día siguiente nos levantamos y tenemos fuerzas para, digamos, seguir haciendo las cosas bien, si las tenemos, claro, si no ha sido una guardia muy mala, pero lo que quiero decir es, si nos levantamos con fuerza para seguir haciendo las cosas bien, que la hagamos, que no caigamos en ese hábito que yo considero que es un mal hábito, porque es muy fácil que ese momento de, digamos, de falta de atención, de falta de interés en esa persona, por cómo se ha sentido, o sea, por cómo te has sentido tú en un momento dado, se convierta en pues voy a tratar al resto de personas así. Sobre todo si no te sientes bien tratado o no sientes que estás a gusto en el sitio donde estás trabajando, ¿vale? Porque igual que hay sitios donde la residencia es una experiencia agradable, ¿no? Y una experiencia en la que te sientes bien cuidado, te sientes que te forman bien, te sientes que estás a gusto, ¿vale? Pues habrá otros momentos, otras situaciones, otros lugares en los que estés, seguramente incluso en la misma residencia, en la que no te sientas así. Y yo creo que es bastante común y es bastante frecuente. Pero dejar que eso se traslade a tu propia personalidad, que se traslade a tu propia forma de comportarse, al final es algo que de verdad genera mucho más mal que bien en tu vida. Entonces, todos estos tres consejos son cosas que sé que suenan evidentes, sé que suenan obvias, sé que la mayoría dirán, ah, bueno, pues esto lo puedo hacer fácil cuando llegue a la residencia. Seguramente no. Seguramente tenga momentos en los que estés tan saturado de información que no te sientas capaz de estar tan atento, a lo que creas que tienes que aprender. Habrá momentos en los que no seas capaz de mantener la calma y pierdas los nervios y a lo mejor eso se manifieste simplemente con hablarle mal a un compañero y ahora haces que se manifieste con que te levantes y te vas, ¿sabes? Es verdad que es una reacción un poco extrema, ¿no? Pero me refiero a que habrá momentos en los que no mantengas la calma y habrá momentos en los que tampoco tratarás bien a los demás. Y no pasa nada, o sea, nadie espera que lo haga perfecto y yo menos que nadie porque yo soy el primero que comete errores con estas tres claves, ¿vale? Pero lo importante es tenerlas en mente, lo importante es convertirlas en hábitos que lleves a cabo durante el primer año de residencia y, en mi experiencia personal, durante el resto de la residencia. Y quizás no seas perfecto, quizás no te conviertas en el mejor residente que ha conocido la historia, pero yo creo que sí pueden ayudar a que sea una experiencia más grata, a que la disfruten más, a que aprendan más y que en última instancia pues estés satisfecho con la labor que estás haciendo. Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy, al final me he enrollado bastante más de lo que esperaba, pero bueno, espero que os sea de utilidad. Si os ha parecido un contenido útil, por favor compartidlo, dadle a like y suscribiros si queréis estar al tanto de nuevos vídeos, ¿vale? Y activad la campanita de notificaciones para que no os perdáis ni uno. Así que nada, muchas gracias y un fuerte abrazo.